Bienvenidos al podcast Orgullo Normalista, un espacio dedicado a la información, análisis y divulgación de temas educativos. Hola, ¿qué tal? Soy Joel Servando Montes Hernández y los recibo con gusto en este cuarto episodio de Orgullo Normalista. Ya lo saben, un espacio destinado a la reflexión y diálogo sobre temas educativos, teniendo como protagonistas especialmente a los estudiantes normalistas, a los docentes en servicio, a los padres de familia y a cualquier persona de la sociedad que se interese en la educación, que a decir verdad deberíamos ser todos. Hoy es lunes 12 de septiembre, inicia la semana en que se recuerda entre el día 15 y 16 el aniversario número 206 del inicio de la lucha de independencia. Por cierto que el calendario escolar marca que este viernes se suspenden labores en educación básica, en educación normal. Así es que un descanso, aunque va iniciando el ciclo escolar, pero bien merecido para los estudiantes y maestros de México. Déjenme contarles que el día de hoy tenemos un episodio muy completo destinado a la educación especial, con las aportaciones de 3 docentes de la licenciatura en educación especial del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. En primer lugar, algunas sugerencias nos dejó la maestra Talía Paola Chávez Zaragoza sobre cómo trabajar con alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la comunicación. Ella sabe muy bien de lo que habla, puesto que además se desempeña como licenciada en educación primaria. En segundo lugar, escucharemos la entrevista que realizamos a la maestra María Elena Palma Sandoval, quien además de trabajar en el IEN, se desempeña como directora del CAM número 10, es decir, el Centro de Atención Múltiple. Se ubica en la ciudad de Tepic, Nayarit, a un costado del CRE. Y para terminar con broche de oro, estaré leyéndoles una información sobre los niños con autismo que nos entrega el maestro Mariano Bueno López, quien es también jefe del Departamento de Educación Especial de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Un programa muy interesante, espero que lo disfruten y sea de gran utilidad. Envíanos un mensaje a conorgullonormalista@gmail.com o un tuit a or-normalista. Ya volvemos. ¿Sabías que el autismo se presenta en todas las razas y grupos sociales sin distinción alguna? Orgullo Normalista está de regreso. Continuamos. Bien, estamos de regreso y ahora voy a leerles el texto que nos comparte la maestra Talía Paola y se llama 9 sugerencias para trabajar con alumnos con barreras para el aprendizaje y la comunicación. La primera sugerencia que la maestra Talía nos entrega es investigar los antecedentes de los alumnos, con los padres de familia, con los maestros, maestras del grado anterior, del nivel precedente. En ocasiones los niños tienen un expediente, un diagnóstico bien elaborado y no se toma en cuenta. El punto número 2 menciona la importancia de observar al alumno, reconocer sus intereses, sus preferencias, sus áreas de oportunidad y así podremos saber qué es lo que el alumno ha avanzado. El punto número 3 nos menciona que todo lo que un niño hace o dice tiene un porqué, expresa algo. Tenemos entonces que estar atentos con ello, porque los alumnos que tienen barreras para la comunicación en ocasiones no lo hacen, entre comillas, de manera normal. Pero sí tenemos que estar atentos para saber qué es lo que requieren, incluso, claro está, con lenguaje no verbal. El aspecto número 4 nos habla de conocer el ritmo de trabajo de cada alumno, saber que algunos no hacen un trabajo no porque no quieran, sino porque en ocasiones han llegado a un límite de las fuerzas, tienen que tomar un descanso, el receso antes, el desayuno, e incluso unos se retiran de la escuela antes que el resto de la clase. El aspecto número 5 es muy bonito, habla de brindar mensajes positivos, las instrucciones de manera positiva, en lugar de decir apúrate, no seas lento, mencionar trabaja, estoy al pendiente, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. El sexto punto nos habla de promover el trabajo colaborativo con los padres de familia, trabajar hombro a hombro con ellos, y lo mismo aplica para las escuelas que tienen un equipo de educación especial. El séptimo aspecto nos reitera nuevamente esto de reconocer la individualidad del alumno. No requieren de regaños, no requieren de apuros, aun si trabajan antes, aun si trabajan más rápido que el resto de la clase. Las exigencias deben ser de acuerdo a su capacidad. El octavo aspecto nos dice que nuestras expectativas sean reales y razonables. No vale decir que creemos que lograrán algo cuando en el fondo nosotros lo estamos dudando. Esto
Créanmelo, los docentes lo tenemos comprobado. Los niños son capaces de identificar cuál es en realidad el sentimiento que el docente tiene. El 9º aspecto habla de marcar la diferencia, maestros, de no cambiar el mundo, pero sí cambiar nuestro contexto cercano. Reconocer que los alumnos todos nos pueden dejar un aprendizaje para mejorar como profesionales. Pues aquí están las sugerencias que nos deja la maestra Talía. La verdad, le agradezco mucho su cooperación. Y la verdad también me siento muy contento de estar abordando este tema de la educación especial en este 4º episodio de Orgullo Normalista. Antes los estudiantes en formación se acercaban a solicitar algún apoyo a su servidor en español, en matemáticas, y ahora cada vez más son los que tratan de integrar a todos los alumnos en la clase. Eso me pone muy feliz. Y ahora es tiempo de la segunda pausa de Orgullo Normalista, pero no se pierdan al volver la primera parte de la entrevista a la maestra Palma, a la maestra María Elena Palma Sandoval. ¿Tienes preguntas o sugerencias para temas posteriores? Síguenos en Facebook o Twitter con el hashtag Orgullo Normalista. ¿Sabías que para los niños con autismo la ayuda de sus compañeros es muy importante en el salón de clases? Orgullo Normalista está de regreso. Continuamos. Y bien, ahora es tiempo de escuchar la entrevista que realizamos a la maestra Palma. Como esta dura más de 12 minutos, está dividida en 2 partes. Vamos a escuchar la primera, donde inicia respondiendo la pregunta de qué herramientas se debe dotar a los maestros de educación básica para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. Hola, buenos días. ¿Qué herramientas? Yo creo que en la medida en que alguien se asume como ser humano, esa sería la primera convicción que todos debemos de tener. Si yo veo en el otro que es un ser humano y que merece mi respeto, y si yo tengo la oportunidad de trabajar con las personas, pues entonces voy a hacer mi mejor papel. Todo mundo cree que no está preparado para recibir a un chico con discapacidad. Y bueno, yo siempre he pensado cómo le hacen los padres de familia, porque ellos también imaginaron un niño sin discapacidad y no se fueron a la escuela entonces de manera inmediata para ser papás, 2, para tener un hijo con necesidades muy específicas. Y ha sido la misma vida y los mismos retos que los hijos le van planteando cada día lo que les ha hecho prepararse, lo que les ha hecho llorar y limpiar las lágrimas y seguir adelante, el que les ha hecho desafiar todos los diagnósticos que les han dicho en cuanto nacen sus hijos. Sin embargo, se preparan, ¿verdad? Si ellos se preparan, ¿por qué un maestro no se ha de preparar para atender no únicamente a los chicos con discapacidad, sino a la diversidad de alumnos que tenemos en un grupo? El hecho de que seamos maestros y que estemos preparándonos permanentemente, esa también es otra herramienta que debemos de adquirir. La preparación no concluye al terminar la educación normal. Entonces, ese reconocimiento, la diversidad, esa disposición por aprender algo nuevo, continuar preparándose, es lo primero. Pero, ¿qué más, maestra? ¿Qué más? Yo creo que cada niño nos da una lección distinta. Aprender a leer en cada niño lo que nos está exigiendo. Y una máxima en la relación humana es tratar al otro como a ti te gustaría ser tratado. Yo he aprendido y no sabes cómo he defendido y tratado de construir esa idea con los que me rodean. Tratar al otro como a mí me gustaría ser tratado. El lenguaje castiga. Y si tú dices, con este niño no puedo trabajar, estás excluyendo, estás discriminando. Y eso se sanciona, porque estás violentando su derecho a la educación. Hay gente que dice, este niño debe de estar en la escuela especial y entonces este no debe de estar aquí. Eso creo que son de las cosas más duras que alguien como ser humano puede recibir. Mi hijo no puede estar en esta escuela. ¿Y por qué no puede estar en esta escuela? Es que yo no estoy preparado para atenderle, ¿no? Pues entonces, ¿qué estás diciendo? Yo no estoy preparado. También estás diciendo, y no quiero prepararme para ello. Y renuncio a seguir aprendiendo para atender a mis alumnos. Nuestro lenguaje habla mucho de nuestra actitud. Nuestro lenguaje habla mucho de lo que estamos pensando. Y habría que tener mucho cuidado con todo lo que expresamos. Yo vuelvo a lo mismo. Acepto sin poner ni quitar nada a la idea de la importancia del lenguaje, la apertura a trabajar con cualquier alumno. Sin embargo, esto lo digo
pensando en lo que muchos docentes de educación básica mencionan, lo que muchos dicen. Yo sé que no es la respuesta adecuada, pero es lo que se escucha, de que las exigencias que tenemos los maestros de educación básica son muchísimas respecto a la planeación, la evaluación, respecto a los planes, los programas, las actividades. Además, en algunos grupos con 30, 35 alumnos, son las demandas que los maestros tienen. Entonces, poniéndome en un punto central, reconociendo las demandas y respuestas de los maestros de educación básica y su respuesta como profesional. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ya está la apertura, la disponibilidad a lo nuevo, el lenguaje que utilizamos, pero ¿qué más, maestra? Muchos exigimos que el número de alumnos sea reducido para poder atender a todos. Yo quisiera compartirte que a veces los maestros nos creemos que somos los únicos que podemos enseñar y nos olvidamos del material humano tan valioso que tenemos con nosotros y frente a nosotros, los propios alumnos. Estoy recordando a una maestra que dice, es que yo no voy a poder atender al niño que viene en la silla de ruedas. Y es que si el niño quiere ir al baño y yo no lo puedo llevar porque los demás niños, ¿qué van a hacer? Y siempre nos creemos que somos los únicos, que podemos hacer las cosas. Y no hemos pensado en que hay un alumno que puede acompañar al otro niño a llevarlo al baño. Y entonces nosotros los maestros olvidamos esa posibilidad que tienen los demás niños de ir colaborando con los demás. Hay una anécdota en donde una niña con ciertos rasgos de autismo estaba en un preescolar y hacía un sonido así. Y la maestra, queriendo empezar su clase, pues la interrumpía a esa niña, ¿no? Y la maestra le decía, guarda silencio, le daba cosas para que se distrajera y la maestra poder continuar. La lección que el grupo dio fue voltear a ver a la niña, escucharla con ese... Y de pronto, todo el grupo, sin que la maestra lo dijera, empezaron a hacer... Lo que la niña hizo fue, guardó silencio para voltear a ver a los demás. ¿Qué estaban diciéndoles? Nosotros también podemos participar con el trabajo con nuestros propios alumnos. Bien, hasta aquí la primera parte de la entrevista realizada a la maestra Palma, muy claros sus argumentos, pero ahora los invitamos a poner atención a la manera en que pueden comunicarse y proponer temas para los siguientes episodios. Envíanos un mensaje a conorgullonormalista@gmail.com o un tweet a or_normalista. Ya volvemos. Orgullo Normalista está de regreso. Continuamos. Ahí tienen la invitación a que se animen a proponer temas y ahora sí vamos a la segunda parte de la entrevista realizada a la maestra María Elena Palma. Hay un autor que señala por qué los niños tienen que jugar mi juego. ¿No tendrá que ser que la escuela cambie las reglas del juego para todos? ¿Y por qué yo debo de poner esas reglas para los demás? Y yo no sé si estén enterados que Vygotsky fue un psicólogo que trabajó con niños con necesidades especiales, niños con discapacidad. Entonces sus aportaciones teóricas, pues muchos las reconocemos, muchos los citamos para decir el trabajo colaborativo, y él trabajó con grupos así como los que tenemos actualmente. Bien, maestra, pues creo que estamos avanzando. Gracias por aprender de sus ideas, repito. La disposición de los maestros, ante todo, la apertura a lo nuevo, el deseo de realmente ser partícipe del crecimiento de los niños, de cualquier tipo de niño, ¿verdad? Como usted lo menciona, sin segregar. El lenguaje tan importante, reconocer, seguramente fruto de la experiencia de los aliados, padres de familia, otros alumnos, en base a tu propia experiencia. Qué bien que menciona algunos autores que seguramente nos pueden apoyar. Otro aspecto, maestra. Una demanda que los maestros, igual de educación básica, hablando en voz de ellos, es que tenemos capacitaciones constantemente en lo didáctico, lo pedagógico, ahora se supone en lo emocional, pero debería las autoridades educativas de preocuparse también, de ocuparse en llevarnos a la reflexión, a la capacitación en temas de educación especial. ¿Usted cómo ve este punto? Yo creo que deben de llevarnos y hacer serio el trabajo de la reflexión de la práctica, ¿sí? Entonces, si empezamos a reflexionar la práctica docente, eso que hacemos diario, verlo desde otra perspectiva, si lo hacemos en serio, esa profesionalización del docente, creo que pudiéramos abrirnos a esa diversidad. Sí creo que no nada más en educación especial, también en lo que tú señalas, en la parte emocional,
También en la parte de cómo trabajar mejor la vinculación, el papel con los padres de familia. No que los padres de familia se conviertan en ser maestros, no, sino en una vinculación. En la medida en que yo, si reflexiono la práctica docente, voy a descubrir en dónde están mis áreas de oportunidad y cuáles son las áreas de oportunidad del colectivo docente en el que yo estoy. Porque lo que le resuelve las demandas de capacitación y de actualización para un colectivo docente no son las mismas para el otro. Entonces, eso creo que tiene que tomarse muy, muy en serio, propiciando la reflexión de la práctica docente. De acuerdo, la reflexión sobre la práctica, todo lo que implica, es un tema complejo en el sentido de no rehusar abordarlo, sino que son muchísimos componentes los que se deben considerar, y creo yo también, al igual que usted, que es el referente para el crecimiento real, porque parte de tu propio quehacer, de tu propia práctica, de lo que haces. Maestra, tengo una pregunta, espero que no le incomode, pero yo siempre pienso que los maestros mexicanos tenemos mucho que compartir, pero en ocasiones no lo hacemos por cuestiones de hábitos. Usted, maestra, ¿ha escrito, tiene experiencias escritas sobre lo que ha vivido, que me parece que es muy rico? Es muy limitante lo que yo tengo. Creo que lo único que te pudiera decir es que hay un artículo que cada vez que lo leo encierra mi manera de pensar. Yo creo que en los años 90 escribí ese artículo y se titula Integración Educativa, Utopía o Realidad. Hace poco lo platicaba con algunos alumnos y les decía, necesito cambiarle el título a ese artículo, necesito reescribirlo, ya no le llamaría así. Sin embargo, la esencia de ese documento me sorprendió gratamente de este autor Rosano, que cuando lo leí dije, Dios de mi vida, van a decir que lo plagié, pero luego vi la escritura de él y él es de los años 2000 y entonces dije, no, lo escribí yo primero. Entonces, cuando habla de educar a todos, sí, de ver en el niño lo que dice Paulo Freire, ¿sí? No hables de los niños, habla con los niños. Así te dieran toda la capacitación, el niño te dice, ¿qué crees? Lo que a ti te dijeron allí es nada más un aporte, pero yo te voy a cambiar la realidad. Velo así, ve que tu niño te está retando, que tus alumnos te están retando, y todo lo que leíste lo vas a reescribir con ellos. Sí, eso es. Poco he escrito, poco. Yo diría no he escrito. Sin embargo, ese artículo me mueve mucho por el tiempo en que lo escribí y por la vigencia del planteamiento. No, estoy seguro que lo tiene, la vigencia, y qué bueno ese reto de reescribirlo, ¿no? Adaptarle a algunas situaciones que en base a su experiencia seguramente necesita contarnos. Yo sé que esta plática daría para muchísimo más, maestra. Yo sé que es una pequeñísima parte de lo mucho que usted puede aportar, pero le agradezco de verdad, sinceramente, que nos dé unos minutos para aprender de lo que usted sabe y para comenzar con ese cambio de mentalidad y ampliar el lenguaje. Al igual que muchos maestros de educación básica, ignoro muchísimas cosas. Repito, le agradezco sinceramente este espacio, maestra. Espero que en un futuro podamos platicar un poco más de alguno de estos temas. Claro que sí, con la mejor disposición de compartir, de aprender, de desaprender, siempre voy a estar allí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ahí queda la entrevista realizada a la maestra Palma. Se dieron cuenta, muy claras sus ideas. Entre las herramientas que la maestra propone que se otorguen a los docentes de educación básica es una apertura, disposición a seguir aprendiendo, a prepararnos más allá de la formación inicial, a dominar un lenguaje incluyente. Eso es importante, creo yo, llevarlo a la práctica, hacerlo realidad. Más importante aún, habla de trabajo colaborativo con los padres de familia, habla de la reflexión sobre la práctica, en fin, todo aquello que haga realidad la integración e inclusión educativa. A continuación quiero leerles parte de un material que nos hizo el favor de compartirnos el maestro Mariano Bueno López, que trata sobre el trastorno del espectro autista. Es un material de apoyo para el docente e intentaremos compartirlo en la fanpage de Orgullo Normalista para los que gusten tenerlo. En este material se habla, entre otras cosas, acerca de qué es el trastorno del espectro autista, el TEA o TEA, cómo detectar a un niño con trastorno del espectro autista, cómo y quién es el indicado para realizar un diagnóstico especializado, cómo apoyar a estos niños, qué servicios de apoyo especializado requiere, consejos útiles para la familia, consejos útiles para aplicar en el salón de clases. Y es precisamente en esta última parte en la que quiero leerles 10 puntos que se explican de manera muy clara.
El punto número 1 de este manual acerca de cómo ayudar a los alumnos en el salón de clases habla de mantén un ambiente estructurado. En un mundo que cambia constantemente, la rutina y estructura proveen seguridad a los niños con TEA. Establecer una rutina es importante, definirla de manera clara y seguirla en forma constante. Por ejemplo, cuando el niño llega en la mañana al salón, indicarle que salude al docente, que salude a sus compañeros que están cerca, que abra su mochila, que coloque sus cuadernos en la charola roja, que ponga su lonchera en la charola azul, que se siente en su lugar. Es decir, es más fácil seguir actividades que están divididas en pequeños pasos, porque generalmente el niño con TEA no utiliza su tiempo libre de manera productiva, por lo tanto, debemos de mantenerlo ocupado el mayor tiempo posible. Propiciar ambientes estructurados predecibles, el dónde, el cuándo y el cuánto tiempo. El punto número 2 menciona utiliza apoyos visuales. Una imagen dice más que 1000 palabras. Los niños con TEA aprenden con mayor facilidad cuando utilizas estímulos visuales porque los mantienen concentrados e interesados. Se dan algunos ejemplos. Si estás trabajando el tema de la higiene, pues muéstrale al niño imágenes de niños lavándose los dientes o cepillándose el cabello. ¿Quieres organizar un paseo? Anticípale con imágenes qué lugar visitarán. El punto número 3 dice establece rutinas y horarios. Es común que a los niños con TEA les cueste trabajo cambiar de actividad y entender el lenguaje. Por eso, hacer su día predecible les ayuda a sentirse seguros y para esto los horarios le ayudan mucho. El punto número 4 dice, disminuye distractores. Reduce todo aquello que no se necesite en el aula, carteles, adornos, etc. Mantén el salón en orden, utiliza estantes, armarios para guardar los materiales, libros, juguetes, etc. Procura sentar al niño lejos de puertas y ventanas. Si es posible, deja la puerta cerrada. Evita ruidos agudos o fuertes. El quinto punto dice, utiliza un lenguaje concreto. Presenta la información mediante un enfoque multisensorial, que sean situaciones, cosas que el niño puede escuchar, ver, tocar. Al introducir un nuevo tema, apóyate en fotos, videos, material concreto o un producto terminado de muestra. Para favorecer la interacción con sus compañeros de grupo, intégralo en actividades empleando material concreto. Procura que las instrucciones siempre sean claras, cortas y sencillas. En lugar de decirle al alumno con TEA, se ve que afuera hay un lindo día, hagamos una lección de ciencias. No, por partes. Lápices abajo, cierra tu libro, una fila, es decir, todo ordenadamente. Recuerda, nunca hables de un alumno con TEA como si estuviera ausente. El oírte hablar negativamente de él puede dañar su autoestima. El punto número 6 habla de transiciones. Los niños con TEA se sienten seguros cuando las cosas se mantienen constantes. Entonces cambiar una actividad les produce incertidumbre y miedo a lo desconocido. Avísale de los cambios con anterioridad mediante frases cortas y concretas. En 5 minutos regresamos a nuestras mesas, en 3 minutos regresamos a nuestras mesas y finalmente 1 minuto para regresar a nuestras mesas. Dile en paso lo que tiene que hacer. Vamos a honores a la bandera, vamos a la clase de ciencias, vamos a educación física. Que una alumna o un alumno le ayude y cuando escuches la alarma que le diga vas a salir al recreo, por ejemplo. El séptimo, muy importante, establecer independencia. Enseñar a los alumnos a ser independientes es vital para su bienestar. En lugar de que te pida ayuda, promueve que lo solicite a sus compañeros. Cuando haya oportunidad, ofrécele 2 opciones para que elija. Cuando des una instrucción, dale un tiempo extra para que procese la información antes de darle ayuda. Es decir, la consistencia es la clave del éxito. El número 8 es muy concreto pero importante. Dice, no es personal. Los niños con TEA no entienden las reglas sociales o cómo deben comportarse. Por ello, transforma cualquier situación en una experiencia de aprendizaje. El punto número 9 dice, reconoce sus logros. Esto para generar mejores resultados, para motivarlo, considerando sus gustos, sus preferencias. Recuerda que los alumnos con TEA necesitan participar en actividades de aprendizaje significativas y apropiadas a su edad. Y finalmente, el punto número 10 dice, enseña con listas. La mayoría de las personas con trastorno del espectro autista responden al orden, entonces utilízalo. Ordena la información en tablas, por ejemplo, el ciclo de vida de la mariposa. Número 1, la mariposa pone un huevo. Número 2, nace una oruga. Número 3, la oruga teje su crisálida. Número 4, la oruga se convierte en mariposa. Todo aquello que nos ayude a brindarle una ayuda concreta, correcta, pero formando independencia en los alumnos con TEA. Pues bien, este material, repito, vamos a compartirlo en la fanpage. Espero que les guste, que lo revisen con más calma.
Y bien, hasta aquí terminamos este cuarto episodio. Mi nombre es Joel Servando Montes Hernández y los saludo con mucho gusto. Que tengan una buena semana y disfruten su puente. Por ahora fue todo. No olvides compartir este y otros episodios o descargarlos desde iTunes o de http://conorgullonormalista.blogspot.mx. Hasta la próxima.